Island tenía 90 segundos para que alguien la viera. Tenía que ser antes de que el hombre que le sujetaba la muñeca llegara al muelle 9. Antes de que la subiera a un barco sin nombre. Había hecho la señal 2 veces. El pulgar metido en la palma de la mano. 4 dedos temblorosos doblados sobre él. La mantuvo contra su pecho durante 3 segundos desesperados. Nadie se detuvo. 14 personas la vieron. Y todas apartaron la mirada. Porque eso es lo que se hacía en el puerto de Savannah cuando algo no parecía estar bien. Seguías caminando. Seguías respirando. Mantenías tu nombre fuera de las listas en las que nadie quería estar. Pero la tercera vez, su pequeña mano se alzó entre 2 contenedores oxidados. En medio de la niebla de la mañana, un hombre con un traje negro se quedó helado. Estaba de pie en las sombras, donde había esperado toda la noche a otra persona. Colton Voss, el nombre que hacía que los fiscales perdieran el apetito. 12 años como Marine, 9 más convirtiéndose en aquello que mantenía despiertos a otros hombres peligrosos. Él no estaba allí por ella. Estaba allí por una traidora en su organización. Una mujer que llevaba meses vendiendo sus rutas de envío a una familia rival. Se suponía que esto era sobre traición y territorio. El tipo de negocios que nunca salen en los periódicos. Entonces vio la señal, y la reconoció porque se la había enseñado a un niño de 4 años llamado Ellie. Su nombre todavía estaba tatuado en el interior de su muñeca izquierda. Un niño que nunca tuvo la oportunidad de usarla. Tenía 3 segundos para elegir. Podía ir tras la traidora que estaba a punto de costarle todo, o podía ayudar a la niña que lo necesitaba en ese mismo instante. Eligió a la niña. La traidora desapareció en la oscuridad del puerto, a bordo del barco que se alejaba. Y lo que se desveló después expuso a un depredador. Había estado operando bajo el nombre de una organización benéfica durante 8 años. Un sistema que se suponía que debía proteger a los niños, pero que en cambio le ayudó a robar a los que no tenían nada. Y también a una madre soltera de 27 años. Pasaría el resto de su vida tratando de entender. ¿Por qué el hombre más peligroso de Savannah fue el único dispuesto a salvar a su hija? Esta es la historia de Blythe y Colton, y cambiará la forma en que ves a cada persona que has juzgado por su apariencia, en lugar de juzgarla por lo que hizo. Si crees que la súplica silenciosa de un niño merece una respuesta, suscríbete y comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Porque lo que sucede a continuación se quedará contigo mucho después de que la pantalla se apague. Ahora, volvamos a ese muelle cubierto de niebla a las 5:47 de la mañana. Al momento exacto en que Colton Voss salió de las sombras y se arrodilló frente a una niña de 7 años que ya había decidido que él era su última oportunidad, el hormigón mojado bajo las rodillas de Colton estaba tan frío que traspasaba la tela de su traje. Pero no se dio cuenta, porque toda su atención estaba fija en la niña que tenía delante. Una niña de unos 7 años. Llevaba un abrigo verde con la cremallera subida hasta la barbilla. Del tipo que se compra en una tienda de segunda mano. Estaba lavado tantas veces que la tela se había descolorido en los codos, pero estaba limpio. Alguien la había cuidado con esmero esa mañana. Zapatillas de lona blancas con una pequeña estrella dibujada en la puntera izquierda con un rotulador rojo. Las líneas eran irregulares, pero cuidadosas, de la forma en que solo un niño dibuja cuando ama de verdad lo que está haciendo. Colton contó la fuerza con la que el hombre le agarraba la muñeca, tan fuerte que la piel alrededor de 4 dedos se había vuelto blanca por la falta de sangre. Contó la rigidez de sus hombros. Ambos omóplatos estaban levantados y tensos, como si su cuerpo se estuviera congelando de adentro hacia afuera. Contó cómo giraba la cabeza lentamente, casi imperceptiblemente. Escaneaba el muelle de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda, como si buscara a alguien, a cualquiera, entre las 14 personas que habían pasado. Alguien que estuviera dispuesto a mirar atrás. Nadie miró atrás, pero Colton sí estaba mirando. Vio cómo tragaba saliva cada 3 segundos, cómo los dedos de su mano izquierda se aferraban al borde de su abrigo, cómo sus ojos se detuvieron en su rostro con algo que Colton había visto exactamente una vez en su vida, 9 años antes, en los ojos de un niño de 4 años.
Estaba sentado en la sala de estar del almacén, donde Colton había prometido que nunca dejaría a su hijo pasar la noche. Había roto esa promesa, y Eli nunca salió de ese almacén. Te veo, cariño, dijo Colton. Bajó la voz hasta que solo la niña que tenía delante pudo oírle. Mientras tanto, el resto del muelle, la niebla, el rugido de las grúas, el sonido del agua golpeando los pilotes de acero, todo desapareció. Veo tu señal. Los ojos de Ble Fellen se llenaron de lágrimas. No lloró, pero su mano izquierda, la que el hombre no sujetaba, se levantó lentamente y se la apretó contra el pecho. No era la señal de auxilio otra vez. Solo era su palma descansando sobre su corazón. 5 pequeños dedos extendidos sobre la tela verde de su abrigo, como si estuviera comprobando si su corazón seguía latiendo, o si se había detenido en algún momento de los últimos 11 minutos sin que ella se diera cuenta. Colton sintió que apretaba la mandíbula hasta que le dolieron los músculos. Siguió arrodillado. Mantuvo ambas manos abiertas, con las palmas hacia arriba, la parte interior de su muñeca izquierda girada hacia ella. El nombre Ellie, tatuado en negro, captó el brillo amarillo y turbio de las luces de sodio del muelle. No la tocó, no le cogió la mano, porque Colton Voss, el hombre temido en toda la costa este de Savannah, entendía algo que la mayoría de los adultos nunca aprenden: que cuando un niño acaba de ser sujetado por alguien en quien no confía, la siguiente mano que lo toque tiene que ser su elección, no la del adulto. Nadie te va a subir a ese barco, dijo con voz tranquila. Pero debajo de esa calma había algo más pesado, algo que sonaba como un juramento. ¿Me oyes? Nadie. El silencio se prolongó durante 3 segundos. Las amarras crujieron. Las olas golpeaban suavemente el cuerpo del muelle. Entonces Blythe Fellen abrió la boca. Su voz era tan débil que Colton tuvo que inclinarse para oírla. Tan débil que casi fue engullida por la niebla que se disolvía con la primera luz de la mañana. Pero cada palabra fue clara. Cada palabra fue exacta. Cada palabra llevaba el peso de una niña que las había guardado en su pecho durante demasiado tiempo, y que por fin había encontrado a alguien digno de escucharlas. Mi mamá no lo envió, susurró ella. Él dijo que sí, pero no es verdad. Mi mamá siempre me recoge ella misma. Siempre me trae una naranja de la sala de descanso del trabajo. Ella no llegaba tarde. Él llegó temprano. Y yo sabía desde hace 11 semanas que algo en él no estaba bien. Colton se levantó lentamente. Su 1,88 m de altura se irguió a través de la niebla matutina. Se giró hacia el hombre que todavía sujetaba la muñeca derecha de Blythe. Aldrich Forrester, de 49 años, llevaba un polo azul marino metido en unos pantalones khaki impecablemente planchados, un cinturón de cuero marrón y mocasines sin una sola mota de suciedad, y eso que estaba de pie en un muelle casi a las 6 de la mañana. Gafas sin montura apoyadas pulcramente en el puente de su nariz, del tipo que usan los profesores y los médicos de familia, del tipo que dice: leo libros, soy inofensivo, puedes confiarme a tu hijo. La apariencia de Aldrich Forrester gritaba seguridad tan fuerte que hizo que la mandíbula de Colton se tensara por segunda vez esa mañana. Porque Colton había vivido lo suficiente en un mundo donde las personas más peligrosas nunca se parecían en nada a lo que realmente eran. La sonrisa de Aldrich apareció en cuanto Colton se encaró con él. No era una sonrisa de sorpresa, era una sonrisa ensayada, pulida y suave. La sonrisa de un hombre que había respondido a esa pregunta muchas veces y que sabía exactamente cómo hacerla desaparecer. Mi sobrina, dijo Aldrich. Su voz era suave, con la paciencia de un tío cansado. Los martes y jueves son nuestros días. Paseo por el puerto y luego desayuno en el restaurante de River Street. Ella pide tortitas, yo pido café. Y me cuenta qué serie está viendo esa semana. Ya sabe cómo son los niños. Era el tipo de respuesta que había engañado a profesores, a trabajadores sociales. Había engañado a los 2 estibadores que pasaron 90 segundos antes, y que eligieron creer porque creer era más fácil que preguntar. Colton no le creyó. Colton conocía a este tipo de hombre. Había estudiado los registros de Harbor Youth Outreach durante 16 meses. En silencio,
con paciencia, como lo hace un hombre que ha aprendido que cuando una organización trata con niños vulnerables y nunca tiene una queja en su contra, eso no significa que sea una buena organización. Significa que sabe cómo hacer desaparecer las quejas. Aldrich Forrester era el coordinador de ese programa. 9 años en el Departamento de Servicios para Familias y Niños. Jefe de exploradores de la Tropa 214. Coordinador de voluntarios en el Hospital Memorial. Voluntario en una línea de crisis. Un historial de antecedentes tan limpio como una hoja de papel en blanco. Toda la vida de Aldrich Forrester se había construido sobre la confianza institucional y la credibilidad de la comunidad. Y cada certificado, cada turno de voluntariado, cada una de esas sonrisas ensayadas era un ladrillo en el muro que había construido. Un muro entre él y cualquiera que se atreviera a dudar. «¿Sabe una cosa?», dijo Colton, con voz todavía amistosa. Pero algo había empezado a moverse por debajo. Algo que los instintos de supervivencia de Aldrich empezaban a registrar como un problema. He visto suficientes niños de esta edad para conocer las señales. Cuando tienen miedo, se quedan muy callados, muy quietos, exactamente como su sobrina aquí presente. Colton dejó esa frase suspendida en el aire durante 2 segundos. Luego su voz cambió. No subió de tono, sino que bajó, y ese cambio fue más peligroso que cualquier grito. Así que, tengo una pregunta, y necesito que piense muy bien su respuesta. ¿Es esta su sobrina? Un destello de cálculo cruzó los ojos de Aldrich. Las matemáticas de un hombre que sopesa si la persona que tiene delante sabe lo suficiente como para ser peligrosa, o solo lo suficiente como para ser un inconveniente. Su sonrisa se tensó en las comisuras. «No sé qué cree que ha visto», dijo Aldrich. La calidez había desaparecido de su voz, reemplazada por una frialdad profesional. «Pero le sugiero que retroceda antes de que esto se convierta en un problema legal. Soy un coordinador de cuidado de crianza con licencia. Esta niña está bajo mi supervisión a través de Harbor Youth Outreach. He pasado todas las verificaciones de antecedentes, todas las certificaciones, todas las revisiones durante 9 años. Y lo que está haciendo ahora mismo es interferir con un menor supervisado, lo cual, por si no lo sabe, es un delito grave en el estado de Georgia». Dijo la palabra delito grave como si fuera un arma. El tipo de arma que había hecho que la gente corriente retrocediera, se disculpara y se marchara. Colton no retrocedió. Colton no se disculpó. Su voz se hizo más baja. Y era el tipo de voz baja que hacía que todo el muelle pareciera encogerse. «Interferencia». Colton repitió la palabra lentamente. «¿Con qué? ¿Con que usted lleve a una niña de 7 años hacia un barco al que no quiere subir? ¿Con que le apriete la muñeca lo suficiente como para dejarle marcas que seguirán ahí mañana por la mañana?» Aldrich no respondió. Por primera vez desde que había comenzado la conversación, la sonrisa desapareció por completo, y lo que había debajo se mostró durante medio segundo antes de que lograra reprimirlo. No era miedo, sino un nuevo cálculo, la comprensión de que el guión familiar ya no funcionaba, y que necesitaba uno nuevo para un tipo de hombre que nunca había conocido en un muelle a las 6 de la mañana. Aldrich Forrester recuperó la sonrisa, pero esta vez era más fina, más tensa. La sonrisa de un hombre que saca la última carta de una baraja con la que llevaba jugando 9 años. «Esto es un secuestro», dijo, alzando la voz lo justo para que le oyeran los 3 estibadores que cargaban mercancía a 20 metros de distancia. «Me está impidiendo físicamente marcharme con una niña bajo mi custodia legal. Eso es detención ilegal. Es un delito grave. Y cuando llame a la oficina del sheriff del condado de Chatham, en los próximos 30 segundos, va a tener que explicarles por qué un hombre con un traje negro está bloqueando a un coordinador con licencia en un muelle público a las 6 de la mañana». Dijo la palabra sheriff como quien saca un cuchillo. Rápido, preciso, apuntando al lugar que creía que más dolería. Colton no se movió. Había oído todas las variantes de una amenaza legal en 21 años. 12 años de traficantes de armas en consejos de guerra en Pendleton. 9 años de abogados con trajes de 3 piezas intentando proteger a hombres.
Hombres que Colton ya había decidido que no merecían protección. Ni una sola de esas palabras le había hecho retroceder nunca. Ni una de ellas iba a hacerle retroceder ahora. Adelante, dijo Colton, con la voz más baja que antes. Y esa quietud no era contención. Era porque no necesitaba levantarla. El tipo de silencio que estaba creando hizo que el aire del muelle se espesara, como la niebla que desciende. Llame a quien quiera. Esperaré. Ble dio un ligero tirón de su muñeca derecha. No fue fuerte ni dramático, solo un pequeño tirón de prueba. El movimiento de una niña que había permanecido quieta durante 11 minutos y que ahora empezaba a creer que quizá ya no tenía que quedarse quieta. Aldrich apretó su agarre por reflejo. 4 pálidas marcas en forma de media luna se hundieron más en el dorso de la mano de la niña. La piel alrededor de sus dedos perdió todo el color. Y Ble emitió un pequeño sonido. No fue una palabra, solo un aliento entrecortado que escapó de su pecho. El tipo de sonido que una niña de 7 años nunca debería saber hacer. Colton lo oyó y algo dentro de él cambió. Aquello que había mantenido su voz tranquila, sus hombros rectos, sus manos abiertas durante todo el intercambio. Aquello cambió. No fue una pérdida de control. Todo lo contrario. Fue el tipo de control absoluto que aparece solo cuando Colton Voss ha tomado su decisión final. Y no hay nada en este mundo que pueda cambiarla. Suéltala. 2 palabras, sin subir el tono, sin énfasis, solo 2 palabras que cayeron sobre el muelle como 2 piedras en agua tranquila. Y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier amenaza que Aldrich Forrester hubiera oído en sus 49 años de vida. Aldrich miró a los ojos de Colton, y en ese momento, todo el sistema de defensa que Aldrich había construido durante 9 años se derrumbó. Las licencias, el historial de antecedentes, las certificaciones, la sonrisa, la voz paciente, la palabra delito grave usada como un arma. Todo se convirtió en la cosa inútil que siempre había sido, porque por primera vez Aldrich Forrester estaba frente a un hombre del que ningún papel podía protegerle. Su mano se abrió. Blythe retrocedió un paso, tambaleándose ligeramente. La mano de Colton estabilizó su hombro, suave, cuidadosa. El toque de un hombre que entendía exactamente lo frágil que se vuelve la confianza cuando acaba de ser destrozada. En ese mismo momento se oyó el sonido de pasos pesados sobre el hormigón mojado, y Pike Hendricks apareció desde el otro extremo del muelle. 59 años, respirando con dificultad, barba gris, los ojos de un hombre que acababa de ver cómo algo se le escapaba de las manos. Petra se ha ido, dijo Pike con voz áspera. Subió al barco, se dirige al sur, probablemente llegará a Jacksonville al mediodía. Perdimos toda la línea, jefe. Colton no giró la cabeza. Sus ojos permanecieron fijos en Aldrich Forrester, en la niña que estaba a su lado con la mano en el pecho, en el muelle cubierto de niebla, donde acababa de dejar que la traidora que había cazado durante 4 meses se desvaneciera en la bruma, a bordo del barco sin nombre. Lo sé, dijo Colton. Pike se detuvo. Miró de Colton a Bull, de Ble a Aldrich y de Aldrich de nuevo a Colton. Y Pike Hendricks, que había trabajado en homicidios durante 24 años antes de que el sistema lo echara por negarse a mirar para otro lado, lo entendió inmediatamente. No hizo más preguntas. La línea de Jacksonville se había perdido. La información se había filtrado. Millones de dólares en envíos se habían convertido en un riesgo. Y Colton Voss estaba en un muelle a las 6 de la mañana, con la mano en el hombro de una niña de 7 años con un abrigo verde, porque había tomado una decisión, y el precio de esa decisión se alejaba hacia el sur a 40 nudos, a través de aguas oscuras a las que ni siquiera se molestó en mirar. Pike se arrodilló lentamente junto a Colton, porque las rodillas de un hombre de 59 años ya no se doblan con facilidad, pero se agachó lo suficiente como para mirar a Ble a los ojos. «Cariño», dijo con delicadeza. Su voz era áspera pero cálida, como la de un hombre que había hecho a cientos de niños preguntas que ningún niño debería tener que responder. El hombre que te sujetaba la muñeca. Dijiste que te dijo que tu mamá lo había enviado.
¿Puedes contarnos algo más? ¿Algo que recuerdes? Blaine miró de Pike a Colton y luego de nuevo a Pike. Estaba sopesando algo. No si debía hablar, sino si lo que había guardado en su pecho durante 3 semanas era lo suficientemente importante. Si importaría a los dos hombres extraños arrodillados frente a ella sobre el hormigón mojado. Entonces cerró los ojos, y cuando Blaine Phelan abrió la boca, su voz cambió. Ya no temblaba, ya no era un susurro. Era la voz plana y precisa de una niña que recita algo grabado en su memoria por instinto de supervivencia. Cada palabra, cada frase, en el orden exacto en que la había oído. Hace 11 semanas, un martes, estaba en su coche junto al muelle de carga. El gris, el que siempre aparca junto a la valla. Yo estaba en las escaleras del centro comunitario esperando a mamá. Él no me vio. Tragó saliva. Estaba hablando por teléfono. Dijo, el rastro de la auditoría pasa por los libros de Tideline. Sé quién lleva las cuentas. Hubo un segundo de silencio. Las olas golpeaban los pilotes de acero. Luego escuchó durante mucho tiempo. Y después dijo, el papeleo vuelve a la misma oficina cada trimestre. Ella procesa todo. Ni siquiera sabe lo que está viendo. Abrió los ojos y miró directamente a Colton. Entonces dijo, por eso Tatum Vickers nunca llegó a ninguna parte, y por eso esta tampoco lo hará. La sangre en las venas de Colton Voss se convirtió en hielo. Tatum Vickers. El nombre le golpeó con la fuerza de algo que llevaba cargando durante 16 meses, porque Colton conocía ese nombre. Lo conocía como solo puede conocerlo un hombre que ha pasado cientos de horas leyendo archivos, rastreando las marcas que un sistema deja atrás cuando intenta ocultar su propio fracaso. Tatum Vickers, de 19 años, presentó una queja formal ante el Departamento de Servicios para Familias y Niños de Georgia en marzo de 2021. Alegaba abusos mientras estaba bajo la coordinación de Aldrich Forrester a través del programa Harbor Youth Outreach. La queja era detallada, específica, con fechas de incidentes y testigos. Se registró, se asignó y luego se mantuvo pendiente de documentación adicional. La documentación adicional nunca se solicitó, nunca se presentó. La queja murió dentro del sistema, de la misma manera que el niño al que intentaba proteger murió dentro de su propia confianza. Colton había encontrado ese archivo 16 meses antes, cuando empezó a investigar Harbor Youth Outreach en silencio, con paciencia, como lo hace un hombre que sabe que si tiras de un hilo en el sistema de bienestar infantil, a veces toda la tela se deshace, pero nunca había tenido pruebas suficientes para tirar de él hasta ahora, hasta que una niña de 7 años cerró los ojos en un muelle de Savannah y recitó una llamada telefónica que había oído 3 semanas antes, con una precisión que hizo que Pike Hendricks levantara la cabeza y mirara a Colton. Y lo que pasó entre los dos hombres en ese momento no fue sorpresa, ni duda. Fue la fría comprensión de que lo que esta niña acababa de repetir no era el fragmento de pánico de la imaginación de una niña asustada. Era el lenguaje exacto de un hombre discutiendo cómo neutralizar una amenaza institucional, atacando a la familia de la persona que manejaba los registros de la auditoría. Ella procesa todo, repitió Colton en voz baja, y cada palabra encajó en su lugar, como las piezas finales de un rompecabezas que había estado mirando durante 16 meses sin ver con claridad. Era Meadow Phelan, la madre de Blythe, 27 años, contable por contrato en Tideline Shipping, la empresa de logística en el lote 42 de los muelles de Savannah. Una empresa que Meadow no sabía, no tenía forma de saber, que era una de las tapaderas que la organización de Colton usaba para mover mercancías. Meadow se encargaba de los libros de auditoría trimestrales, introducía números, conciliaba facturas, generaba informes. Hacía ese trabajo porque le pagaban $17 la hora y le permitía recoger a Blaine a las 6:30 cada martes y jueves. No sabía que en los números que procesaba cada trimestre había rastros de dinero. Dinero que volvía de Harbor Youth Outreach a través del sistema federal de pagos de subsidios. Los libros que tocaba cada día contenían pruebas que podían destruir a Aldrich Forrester. Y Aldrich lo sabía. Aldrich sabía exactamente quién llevaba los libros.
Conocía su horario. Sabía que su hija esperaba en el centro comunitario hasta las 6:30. Sabía que esa niña de 7 años era la pieza perfecta para mantener a la madre callada, o para distraerla el tiempo suficiente para que el rastro de la auditoría se borrara antes de que alguien mirara demasiado de cerca. Colton se puso de pie, con la mano cerrada en un puño a su lado, no por ira, sino por algo más frío que la ira. Algo que 12 años en el cuerpo de Marines y 9 años construyendo un imperio le habían enseñado a guardar. A guardarlo dentro hasta que fuera útil. Miró a Aldrich Forrester, de pie a 3 metros del muelle 9, con un rostro cuidadosamente vacío. Y Colton lo entendió ahora. Lo entendió por completo. Esta niña de 7 años no era una víctima al azar. Era un objetivo. Y su madre era la razón. Colton sacó su teléfono del bolsillo interior de su chaqueta. Marcó un solo número y la llamada se conectó al segundo tono. Muelle 7, dijo Colton. Su voz era tan plana como el agua del puerto antes de una tormenta. Traed a todos, y quiero decir a todos. Colgó la llamada, sin explicaciones, sin detalles, porque 21 años en mundos donde las órdenes se mueven con rapidez le habían enseñado a Colton que cuando necesitas que la gente actúe, no cuentas historias, das órdenes. Pike ya había sacado su teléfono antes de que Colton pudiera guardar el suyo. 4 llamadas en 90 segundos, ninguna de más de 20 palabras. Todas terminaban con la misma frase. Y nadie al otro lado preguntó 2 veces. Muelle, ahora, niña. A los 22 minutos del momento en que Colton guardó su teléfono, 47 camionetas negras entraron en el distrito portuario. Llegaron desde todos los rincones de Savannah. Llegaron en oleadas, sin prisa, pero sin pausa. Los motores retumbaban a través de la niebla que se disipaba. Los faros cortaban la débil luz de la madrugada. Los primeros vehículos llegaron a los 7 minutos, 3 de ellos desde la dirección de Victoria Drive. Sus neumáticos chirriaban sobre el hormigón mojado del aparcamiento del puerto. Los últimos llegaron en el minuto 22. Un convoy de 11 desde la dirección de la Interestatal 16. Se movían en formación como si lo hubieran ensayado. Aunque nadie había ensayado nada en absoluto, era solo que cuando conduces para Colton Voss durante suficiente tiempo, la disciplina se convierte en instinto. Aparcaron en filas a lo largo de cada salida del recinto del puerto. Bloquearon la carretera al muelle 9. Bloquearon el aparcamiento sur. Bloquearon el camino de tierra detrás de la fila de almacenes que solo los trabajadores del turno de noche conocían. 47 camionetas. 47 motores apagándose casi a la vez. 47 puertas abriéndose. Y 47 hombres con trajes negros saliendo, tomando sus posiciones junto a los vehículos, sin decir nada, sin moverse. No necesitaban hacer nada más que estar allí. Su presencia era suficiente. El rostro de Aldrich Forrester, el hombre que había lucido su sonrisa ensayada durante 9 años de verificaciones de antecedentes y evaluaciones comunitarias, se tornó del color del papel viejo. No blanco, sino ese tono gris amarillento de algo que había muerto hace mucho tiempo y simplemente aún no había sido enterrado. Estaba allí, a 3 metros del barco sin nombre en el muelle 9, que debería haberse llevado a Blay. Y por primera vez en 9 años, Aldrich Forrester se veía exactamente como lo que realmente era. Pequeño, rodeado, sin salidas. Pike alejó a Blythe 10 pasos de Aldrich, lo suficientemente lejos como para que ya no pudiera oír su voz, pero lo suficientemente cerca como para permanecer en el campo de visión de Colton. Se sentó en una caja de carga de madera junto al almacén 3. Su espalda la protegía del viento marino, y le hizo sus preguntas con delicadeza, profesionalmente, como lo hace un hombre que ha tomado declaraciones durante 24 años y que sabe que con los niños no se presiona. Abres la puerta y esperas. Bell contó de nuevo la llamada telefónica, cada palabra en el mismo orden, con la misma precisión aterradora que le había dado a Colton minutos antes. Pero esta vez añadió un detalle que no había dicho antes, porque nadie le había hecho la pregunta correcta todavía. Después de colgar, dijo Blythe, con voz débil pero firme,
Se sentó en su coche durante mucho tiempo. Luego sacó una carpeta marrón, y miró una foto. No pude ver la foto desde las escaleras, pero vi que le dio la vuelta y escribió algo en el reverso. Luego la guardó y se fue. Y al martes siguiente estaba de nuevo en el centro comunitario. Y sabía mi nombre. Nunca antes había sabido mi nombre. Pike no reaccionó con su rostro. 24 años de entrenamiento le habían enseñado a mantener su expresión neutral cuando todo por dentro estaba en llamas. Pero cuando levantó la cabeza y miró a Colton, que estaba a 10 pasos, lo que pasó entre los dos hombres no necesitó palabras. Esto no era una niña inventando cosas. No era el recuerdo borroso de una niña asustada de 7 años. Esto era un testimonio. El testimonio del único testigo del momento en que Aldrich Forrester pasó del fraude a la depredación. El momento en que abrió la carpeta marrón, miró la fotografía, escribió algo en el reverso. Y decidió que la niña de la mujer que manejaba los libros de auditoría sería el instrumento perfecto. El instrumento para proteger su imperio de papel de 9 años. El sonido de los vehículos policiales cortó la mañana. La detective Orla Nix salió de un coche patrulla sin distintivos. 44 años. El pelo con mechas grises y recogido pulcramente. Ojos que pertenecían a una mujer que había visto más de lo que quería y menos de lo que necesitaba. 2 agentes uniformados la seguían. Orla no miró las 47 camionetas. No miró a los 47 hombres inmóviles con trajes negros. Estaba acostumbrada. 11 años de familiaridad con Colton Voss le habían enseñado que cuando él llamaba y decía que la necesitaba allí, la escena que la esperaba al llegar siempre sería más grande que cualquier cosa que él hubiera descrito por teléfono. Miró a Colton. Él asintió una vez. Miró a Blake. Sus ojos se suavizaron durante medio segundo. Luego miró a Aldrich Forrester y su voz se volvió plana, profesional, sin una pizca de emoción. Porque la emoción era algo con lo que lidiaría más tarde, sola, en su coche de vuelta a la casa. Aldrich Forrester, dijo Orla. Su voz resonó en el muelle en la mañana que clareaba. Está detenido para ser interrogado por acusaciones de poner en peligro a un menor, intento de secuestro y sospecha de fraude financiero relacionado con Harbor Youth Outreach. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será utilizada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a un abogado. Si no puede permitirse un abogado, se le asignará uno. Orla leyó cada palabra. Mientras, los 47 hombres de traje negro permanecían inmóviles como un muro viviente entre Aldrich y cada posible salida. Mientras la niebla seguía disipándose y la primera luz de la mañana se extendía por el muelle de Savannah. Y mientras Blythe Phelan, de 7 años, con su abrigo verde y sus zapatillas blancas con la estrella roja, se ponía la palma de la mano izquierda en el pecho por última vez esa mañana. No como una señal, no como una prueba, solo como la mano de una niña a la que por fin se le permitía soltar lo que había estado guardando en su pecho durante 11 semanas. Y por primera vez, la primerísima vez desde el día en que Aldrich Forrester entró en ese centro comunitario y supo su nombre, Blythe Phelan se permitió llorar. Meadow Phelan se saltó 6 semáforos en rojo de camino desde su apartamento en el sur de Savannah hasta el puerto. No los contó. Más tarde la policía de tráfico los contaría por ella a partir de las cámaras. Pero en ese momento no pensaba en semáforos en rojo, no pensaba en su licencia. No pensaba en el Honda Civic de 2009 con la luz de revisión del motor que llevaba encendida 3 meses porque no tenía $400 para arreglarlo. Solo pensaba en la voz del teléfono. Una voz de hombre, desconocida, tranquila de una manera casi aterradora, diciendo 7 palabras y sin ofrecer más explicación. Su hija está a salvo. Venga al muelle 7. No preguntó quién llamaba. No preguntó por qué su hija necesitaba ser descrita como a salvo a las 6:15 de la mañana, cuando Blythe debería haber estado todavía dormida en su cama, todavía acurrucada bajo la fina manta en la pequeña habitación junto a la cocina, todavía a salvo de la manera en que Meadow creía que funcionaba la seguridad, porque había cerrado la puerta con llave
comprobado las ventanas, hecho todo lo que una madre soltera con $1,340 en su cuenta podía hacer para mantener a su hija alejada del mundo exterior. Pero el mundo exterior había entrado por un camino que Miro nunca había imaginado. No por las ventanas ni por la puerta principal, sino a través de la sonrisa de un hombre con un polo azul marino en el centro comunitario del puerto. Un hombre que se había memorizado su horario de trabajo, que sabía exactamente cuándo Blythe estaba sola, que sabía el nombre de su hija antes de que su hija supiera el suyo. Llegó al puerto en 7 minutos. Los neumáticos chirriaron contra el hormigón mojado mientras aparcaba torcida entre dos camionetas negras sobre las que no tuvo tiempo de preguntarse. Abrió la puerta del coche de un tirón y corrió. Y la primera imagen que vio casi hizo que sus piernas se derrumbaran. Su hija, de 7 años, con su abrigo verde, sentada en una caja de carga de madera junto al almacén 3, rodeada de hombres con trajes negros que no conocía, mientras una mujer de pelo gris, con una placa de detective, le hablaba con delicadeza y tomaba notas en un pequeño cuaderno. Miro no corrió hacia ellos, se cayó. Sus rodillas golpearon el hormigón mojado exactamente de la misma manera que Colton se había dejado caer 30 minutos antes, y envolvió a Blythe en sus brazos, apretándola contra su pecho con la fuerza suficiente para hacerle doler las costillas. Y Blythe no protestó, solo enterró la cara en el cuello de su madre y respiró. Respiraciones profundas, lentas. La respiración de alguien que había contenido el aliento durante mucho tiempo y que por fin podía inhalar. Debería haberte escuchado, susurró Meadow en el pelo de su hija, con la voz quebrada a la mitad. Cariño, debería haberte escuchado. 11 semanas antes, Blythe había llegado a casa después de una tarde en el centro comunitario del puerto, donde esperaba a su madre desde las 3 hasta las 6:30 cada martes y jueves. Se había sentado a la mesa de la cocina sin comer, mirando el plato de pasta que Miro había recalentado de la noche anterior, y había dicho con la vocecita que Mero había confundido con cansancio. Mamá, hay un nuevo ayudante en el centro. Me da una sensación rara. Miro había preguntado. ¿Rara cómo? Y Blythe no había sabido explicarlo porque a los 7 años no se tiene el vocabulario para ese tipo de inquietud. Así que solo había dicho, me mira demasiado tiempo y sonríe demasiado y sabe cosas de nosotras, mamá. Sabe que trabajas los martes. Miro había llamado al centro comunitario a la mañana siguiente. El director le dijo que Aldrich Forrester era un voluntario que había pasado las verificaciones de antecedentes, que había superado 9 años de evaluaciones, que había sido verificado por el Departamento de Servicios para Familias y Niños, que tenía certificados de cuidado infantil de 3 organizaciones distintas. El director dijo, es uno de nuestros mejores. Y Meadow, de 27 años, agotada, con 2 trabajos, durmiendo 5 horas por noche, tan sola que a veces se olvidaba de lo que se sentía al tener otro adulto en la habitación, había confiado más en el historial que en los instintos de su hija. Le había dicho a Blythe, solo estás siendo amable, cariño. Algunos adultos son así. Había dicho eso, y ahora estaba arrodillada sobre el hormigón mojado en el muelle de Savannah a las 6:20 de la mañana, abrazando a la hija que casi había perdido porque había creído más en un trozo de papel que en una niña. Ahora estás escuchando, dijo Blythe. Su voz no era de enfado, ni de amargura. Era solo la verdad, simple y clara. De la forma en que los niños dicen la verdad cuando no conocen otra manera de decirla. Y de alguna manera, esas 4 palabras fueron suficientes. No era perdón, porque Blythe aún no entendía cuándo es necesario el perdón. Solo un reconocimiento de que su madre estaba allí, estaba escuchando. La estaba abrazando con la fuerza suficiente para que supiera que ya no la dejaban atrás. Miro levantó la cabeza del pelo de su hija. Tenía los ojos rojos, la cara mojada. Y cuando su visión finalmente se enfocó a través de las lágrimas, lo vio por primera vez. Estaba de pie, justo fuera de la oficina de cristal del puerto, a 15 pasos de distancia. De espaldas a la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho. Traje negro, expresión ilegible.
los ojos fijos en ella y en Blythe, pero sin hacer ningún movimiento para acercarse. Colton Voss. Sabía quién era. Todo el mundo en Savannah sabía quién era Colton Voss. El nombre que la gente susurraba en los bares de River Street, el nombre que los compañeros de trabajo en Tide Line Shipping a veces mencionaban con voces medio asombradas y medio curiosas. El nombre que Maddow nunca había imaginado que tendría algo que ver con su vida hasta esa mañana. El miedo la atravesó, rápido, instintivo. El tipo de miedo que sientes cuando estás cerca de algo de lo que la gente siempre te ha advertido que te alejes. Entonces Blythe levantó la cabeza del cuello de su madre, siguió la mirada de Meadow, vio a Colton y dijo con la voz más tranquila que había usado en toda la mañana. Con la voz que solo una niña que ha tomado una decisión completa sobre la confianza podría usar. Él me vio, mamá, cuando nadie más lo hizo. Él fue quien se detuvo. El restaurante de mariscos estaba en la carretera comarcal a 7 millas de Savannah. Su fachada era de ladrillo viejo. Su letrero pintado a mano estaba descolorido por el tiempo. Su aparcamiento de grava albergaba 47 camionetas negras, 3 camionetas pick-up y el Crown Victoria de 2004 de Pike, el que juró que seguiría conduciendo hasta que muriera él o el coche, lo que ocurriera primero. Por fuera era un restaurante. Por dentro, en la trastienda, a través de una puerta de la que solo 6 hombres tenían llaves, era algo que Colton nunca llamaba por su nombre. Pero todos en la organización entendían que era el lugar donde se tomaban las decisiones y nunca salían de esas 4 paredes. Una mesa de roble oscuro llenaba el centro de la habitación. Su superficie estaba marcada por 15 años de reuniones. Tazas de café, navajas de bolsillo, bolígrafos, cada uno de ellos dejando rastros. Las paredes tenían fotografías, viajes, eventos de caridad que nadie sabía que eran reales. Hermanos de caridad que habían perdido. Niños a los que habían ayudado de formas que nunca salieron en las noticias. Colton estaba de pie a la cabeza de la mesa. A su alrededor había 5 hombres que lo habían dejado todo y habían acudido cuando llegó la llamada. Pike Hendricks, de 59 años, 24 años como detective de la policía de Savannah, antes de ser despedido por negarse a ignorar un caso de tráfico que sus superiores querían fingir que no existía. Ahora era la mano derecha de Colton porque, al menos aquí, cuando decía actuad, la gente actuaba. Ferris Crane, de 31 años, el hombre más joven de la sala, un antiguo empleado de informática de un banco. El tipo de hombre que podía rastrear un rastro de dinero más rápido de lo que la mayoría de la gente podía deletrear la palabra fraude. Judson Bailey, de 65 años, antiguo especialista en búsqueda y rescate, el miembro más antiguo. El hombre cuyo hijo de 14 años, Wesley, había desaparecido en el sistema de cuidado de crianza en 1999 y nunca fue encontrado. Judson no había hablado de ello en 26 años, pero cuando Colton llamó y dijo la palabra niño, Judson no hizo ni una sola pregunta, simplemente vino. Sullivan Ware, de 51 años, antiguo consejero escolar, que dimitió en 2019 tras denunciar abusos de estudiantes a la administración y ver cómo el caso se derivaba al departamento legal en lugar de al Departamento de Servicios para Familias y Niños. Nash Carrion, de 63 años, antiguo médico, que siempre llevaba un botiquín bajo el asiento de su coche. El hombre que había examinado la muñeca de Blythe esa mañana con una delicadeza que hizo que Meadow apartara la cara. Colton puso el expediente sobre la mesa. Aldrich Forrester, 49 años, coordinador de cuidado de crianza con licencia, director de Harbor Youth Outreach. 9 años con el Departamento de Servicios para Familias y Niños. Historial impecable. Hizo una pausa. Y un depredador que ha estado robando al Estado y atacando a niños durante casi una década. La sala se quedó en silencio. Ferris abrió su portátil. Dame su nombre legal completo y su fecha de nacimiento. Pike deslizó una hoja de papel sobre la mesa. Los dedos de Ferris se movieron sobre las teclas. Pasaron 30 segundos. 45 segundos. Entonces la expresión de Ferris cambió. Tengo algo, dijo en voz baja.
La cuenta operativa de Harbor Youth Outreach muestra transferencias mensuales de $4,800 a una cuenta personal a nombre de Aldrich Forrester. Cada mes, desde enero de 2017. Abrió otra ventana. Esos son 57,600 al año por 8 años. Sus dedos volvieron a teclear. 460,800 en transferencias personales desde una cuenta operativa de una organización sin ánimo de lucro. Eso es malversación, y es solo lo que he encontrado en 45 segundos, dijo Ferris, sin apartar los ojos de la pantalla. Dame una hora y te daré el mapa completo. Sigue, dijo Colton. ¿Y Tatum Vickers? Pasaron 2 minutos. Ferris lo encontró. Tatum Andrew Vickers, nacido el 3 de junio de 2004. Estuvo bajo la coordinación de Forrester en Harbor Youth Outreach desde septiembre de 2019 hasta marzo de 2021. Se desplazó hacia abajo. Según los registros de facturación del Departamento de Servicios para Familias y Niños, Forrester cobró estipendios de colocación para Tatum desde septiembre de 2019 hasta agosto de 2023. La sala contuvo la respiración. Tatum cumplió la mayoría de edad en marzo del 21, dijo Pike lentamente. Fue entonces cuando presentó la queja. Y Forrester siguió facturando por él durante 2 años más, confirmó Ferris. A $1,850 por mes. Esos son $44,400 en facturaciones fraudulentas por una persona que ya ni siquiera estaba en el sistema. Ferris abrió otra pantalla. Hay otros 2 nombres con el mismo patrón. Uno cumplió la mayoría de edad en 2020. La facturación continuó hasta el 23. El otro, se detuvo, tiene un número de seguridad social que figura como nunca emitido. Colocación fantasma, dijo Pike. Un niño que nunca existió. Ferris confirmó. Forrester ha estado cobrando estipendios por este niño inexistente desde mayo de 2018, 5 años. Otros 111,000. Levantó la vista del portátil. Total de facturaciones fraudulentas en todos los casos. Más de 1,2 millones. Silencio. Entonces Ferris abrió una ventana más y su voz cambió. Más fría ahora, más aguda. Hay algo más. Una póliza de seguro de vida de $150,000. Asegurado. Tatum Andrew Vickers. Beneficiario. Aldrich Eugene Forrester. Fecha de la póliza. 4 de febrero del 21. Fecha de la queja de Tatum. 17 de marzo del 21. Dejó que los números flotaran en el aire. 6 semanas. Contrató una póliza de seguro de vida para un niño a su cargo 6 semanas antes de que ese niño presentara una queja que podría haberlo destruido. El puño de Judson golpeó la mesa una vez, con la fuerza suficiente para hacer temblar las tazas de café. ¿Y el dinero? Preguntó. ¿Dinero? Preguntó Colton. Ferris se desplazó. Compra de un yate de 32 pies, $95,000, registrado a nombre de su hermano en Statesboro. 4,2 acres en el río Altamaha, comprados a través de una sociedad fantasma llamada Riverbend Holdings. 6 años de cuotas de membresía y green fees en el Savannah Country Club. Total $48,000. Ferris levantó la vista. Robó a niños que no tenían nada y se lo gastó en un yate, terrenos y golf. Judson se levantó y caminó hacia la ventana, de espaldas a la sala. Colton lo entendió. Hay números demasiado pesados para quedarse quieto y escucharlos. ¿Cuánto tiene la familia de Blythe? Preguntó Judson, con voz baja y peligrosa, sin volverse. Pike consultó sus notas. Meadow Phelan, saldo en cuenta corriente, $1,340, sin ahorros, sin familia cerca. El silencio se prolongó durante 3 segundos. Entonces Judson se volvió, con el rostro tallado en piedra. Los ojos de un hombre que había perdido a su hijo en el sistema 26 años antes y nunca había dejado de buscar. Entonces se lo quitaremos todo. El teléfono de Colton vibró a las 8:47 de esa noche. Número desconocido, respondió. Señor Voss.
Una voz de mujer, temblorosa, el tipo de temblor no causado por el frío, sino por algo que la había estado carcomiendo por dentro durante 3 años y que por fin había encontrado una salida. Mi nombre es Dorrit Hargrove. Solía trabajar para Harbor Youth Outreach, supervisora de admisión. Me jubilé hace 3 años, oí lo que pasó hoy en el muelle y necesito hablar con alguien antes de volver a perder el valor. Colton miró al otro lado de la mesa. Sus ojos se encontraron con los de Pike. Le escucho. No por teléfono, dijo Dorrit. En el Waffle House de la autopista 17. Estaré allí en 20 minutos. Estaré allí en 15, dijo Colton. Dorrit Hargrove tenía 73 años. Estaba sentada en el reservado del fondo del Waffle House con una taza de café frío que no estaba bebiendo y un sobre marrón que no dejaba de tocar, como si temiera que desapareciera si su mano se alejaba demasiado. Pelo blanco, corto y pulcro. Un abrigo fino de punto, aunque no hacía frío. La forma de vestir de alguien que dejó de preocuparse por el tiempo hace mucho y ahora se vestía solo por costumbre. Le temblaban las manos, no por la edad, sino por el peso de lo que estaba a punto de dejar sobre la mesa. Colton se deslizó en el asiento de enfrente. Pike se quedó junto a la puerta, de espaldas a la pared, barriendo el restaurante con la mirada, con el hábito de un hombre que había pasado 24 años en una profesión en la que nunca te sientas de espaldas a la entrada. Gracias por venir, dijo Dorrit. Su voz era débil, fina, la voz de alguien que había practicado esa frase en su cabeza durante 3 años y nunca había tenido a nadie a quien decírsela. Llevo esto desde marzo del 21. No pude. Se detuvo, tragó saliva y empezó de nuevo. No sabía cómo. Empiece por el principio, dijo Colton con delicadeza. Y la delicadeza de su voz, la paciencia que le dedicó a una mujer temblorosa de 73 años en un Waffle House a las 9 de la noche, no coincidía con nada de lo que los periódicos o los rumores decían sobre Colton Voss. Pero era real y Dorrit lo sintió. Asintió. Deslizó el sobre la mesa. El 17 de marzo del 21, un chico llamado Tatum Vickers presentó una queja formal en Harbor Youth Outreach. Alegaba abusos durante su estancia bajo la coordinación de Aldrich Forrester. Yo era la supervisora de admisión que la recibió. Hizo una pausa. La queja tenía 14 páginas, escrita a mano en mayúsculas. Fechas específicas, incidentes específicos, nombres de personas que vieron cosas y no dijeron nada. Ese chico se sentó frente a mi escritorio y escribió durante 2 horas seguidas sin parar. Le temblaba la mano cuando terminó. Me miró y dijo, por favor, no deje que esto desaparezca. La voz de Dorrit se quebró. Mi supervisor era Hadley Marsh, el director regional. Cuando le llevé la queja de Tatum, leyó las 3 primeras páginas, cerró la carpeta y me dijo que la apartara. Dijo que necesitaba documentación adicional antes de poder proceder. Le pregunté, ¿qué documentación? Dijo que me lo haría saber. Miró el café frío. Nunca lo hizo. 2 semanas después, continuó, Forrester vino a la oficina. Tuvo una reunión a puerta cerrada con Marsh durante 1 hora. Cuando Forrester se fue, Marsh me llamó y me dijo que la queja se había resuelto internamente. Dijo que Tatum tenía problemas emocionales, un historial de invenciones, que la queja no era creíble. Levantó la cara con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Yo sabía que era creíble. Había leído cada página. Había visto la cara de ese chico mientras escribía. Tatum Vickers decía la verdad. ¿Por qué no se opuso?, preguntó Colton. No la acusaba, solo preguntaba. Porque tenía 68 años y me faltaban 6 meses para jubilarme, dijo Dorrit, con la voz casi en un susurro. Porque Hadley Marsh tenía la autoridad para hacer desaparecer mi pensión. Porque tenía una hipoteca y facturas médicas y ninguna familia en la que apoyarme. Porque me convencí de que alguien más se daría cuenta, que el sistema tenía salvaguardas, que una queja enterrada no importaría a largo plazo. Miró directamente a los ojos de Colton. Me equivoqué, y he sabido que me equivoqué cada día durante 3 años. Cada mañana me despierto, y lo primero que pienso es en Tatum Vickers,
sentado frente a mi escritorio diciendo, por favor, no deje que esto desaparezca. Y yo dejé que desapareciera. Acercó el sobre. Esa es mi copia personal de la queja de Tatum. La guardé. No sé por qué. Quizá porque una parte de mí sabía que este día llegaría. ¿Por qué me la trae a mí ahora?, preguntó Colton. ¿Por qué no a la policía? ¿Por qué no al FBI? Dorrit lo miró durante un largo momento. Porque oí lo que hizo esta mañana. Un hombre al que todo el mundo en esta ciudad teme. Vio la señal de una niña en un muelle a las 6 de la mañana y no pasó de largo. Y me di cuenta. Se detuvo. Su voz temblaba más ahora. Me di cuenta de que usted hizo lo que yo debería haber hecho hace 3 años. Vio algo mal y no miró para otro lado. No calculó el coste. No se protegió a sí mismo primero. Simplemente actuó. Silencio. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas. El olor a café viejo y a grasa de freír. Probablemente la interrogarán, dijo Colton. Quizá la acusen. Lo sé. ¿Está de acuerdo con eso? Tengo 73 años, señor Voss. Tengo suficiente dinero. Lo que no tengo es la capacidad de mirarme al espejo. Quizá esto ayude. Colton se levantó. Miró a la mujer que había elegido su pensión por encima de la seguridad de un chico de 16 años y que había pasado 3 años ahogándose en esa elección. Debería haberle ayudado cuando importaba, dijo Colton, su voz tranquila, pero no cruel. Solo la verdad. El tipo de verdad que ambos sabían que no necesitaba decirse en voz alta, pero que sí necesitaba decirse. Pero le está ayudando ahora. Eso cuenta algo. Salió. El aire de la noche olía a sal marina y asfalto caliente. Pike esperaba en el aparcamiento, de espaldas al Crownbeck. Colton le entregó el sobre. Llévale esto a Orla esta noche. Dile que Dorrit Hargrove está dispuesta a testificar sobre cómo Hadley Marsh enterró la queja de Tatum. Dile que todo está aquí. 14 páginas. Copia original manuscrita. Pike cogió el sobre, sopesándolo en su mano. Y bajo las luces amarillas del aparcamiento del Waffle House, el rostro del antiguo detective con 24 años de experiencia cambió. No de alegría, no de alivio, sino con la comprensión de que lo que sostenía tenía el peso suficiente para derribar todo lo que Aldrich Forrester había construido durante 9 años. Esto lo cambia todo, dijo Pike. 4,2 acres de terreno a lo largo del río Altamaha se encontraban al final de un camino de tierra que se convertía en barro cuando llovía. Colton, Pike, Nash y Sullivan llegaron a las 9:52 de esa noche en 2 camionetas. Sus faros cortaban una oscuridad que olía a agua de río y a podredumbre. Ferris había sacado el registro de la propiedad y las coordenadas de su portátil en el club. Terreno comprado a través de una sociedad fantasma llamada Riverbend Holdings, con el propio Aldrich Forrester como representante registrado. No había necesidad de ocultar su nombre porque nunca había creído que nadie vendría a buscar aquí. Terreno vacío, sin estructura, sin electricidad, sin agua. Solo 3 acres y medio de hierba salvaje y un trozo de tierra desnuda cerca de la orilla, donde alguien había construido un círculo de fuego con piedras de río apiladas. ¿Por qué comprar un terreno y dejarlo vacío?, preguntó Sullivan con la voz de un hombre que ya sabía la respuesta, pero necesitaba oírla de alguien. No lo haces, dijo Pike, sus ojos barriendo el claro. Lo compras porque planeas usarlo para algo que no quieres que nadie vea. Nash lo encontró primero. Debajo del círculo de fuego, enterrada a medio metro de profundidad, había una caja de plástico impermeable, del tipo que usan los pescadores para mantener seco el equipo durante la temporada de lluvias, asegurada con un candado de combinación de 4 letras. Pike la abrió con una palanca de neumáticos. Dentro había 3 carpetas, cada una con el nombre de un niño. Cada una contenía cosas que deberían haber estado en el sistema de registros del Departamento de Servicios para Familias y Niños, pero no lo estaban. Informes médicos que documentaban lesiones que nunca se habían investigado. Fotografías, notas manuscritas con la propia letra de Aldrich Forrester, describiendo incidentes que nunca había denunciado.
guardadas no por conciencia, sino por hábito y control. El tipo de hombre que documentaba todo porque el papeleo era poder. Y Aldrich Forrester había vivido del poder del papeleo durante 9 años. Y en la tercera carpeta, al fondo, un contrato de seguro de vida. Asegurado: Tatum Andrew Vickers. Beneficiario: Aldrich Eugene Forrester. Importe de la póliza: $150,000. Fecha de firma: 4 de febrero de 2021. Fecha en que Tatum presentó la queja: 17 de marzo de 2021. 6 semanas. Aldrich Forrester había contratado una póliza de seguro de vida para un niño a su cargo 6 semanas antes de que ese niño presentara una queja que podría haber destruido todo su imperio. Iba a matarlo, dijo Sullivan, su voz tan hueca como el contenedor de carga vacío en el muelle esa mañana. Nash cerró la carpeta, su mano temblaba ligeramente. Y era la primera vez que Colton veía temblar a Nash Carrion en los 9 años que lo conocía. Un hombre que había sacado balas del hombro de un compañero en el desierto afgano sin pestañear, ahora temblaba por 3 carpetas de niños enterradas bajo un círculo de fuego en la orilla de un río de Georgia. No lo sabemos, dijo Pike con su voz de detective, cautelosa. No podemos probar la intención. La póliza nunca se pagó. Tatum está vivo porque alguien lo sacó, dijo Colton en voz baja. O huyó. Tenía 19 años, edad suficiente para desaparecer. Silencio. El sonido del río moviéndose, las ranas croando en la oscuridad. Entonces Colton dijo: tenemos que encontrar a Tatum Vickers. Esta noche, regresaron al club a las 10:43. A las 11:03, un sedán federal negro entró en el aparcamiento de grava. El conductor se quedó dentro. La pasajera salió. La agente especial Karen Duvall, del FBI, Oficina de Atlanta, División de Delitos Financieros. 43 años, traje gris práctico, sin joyas. El tipo de mujer que había hecho este trabajo más tiempo del que quería admitir y tenía el cansancio para demostrarlo. Entró en el club sin llamar. Colton se levantó. La sala se quedó en silencio. Señor Voss, dijo Duvall, me han dicho que tiene algo relevante para una investigación federal abierta. Depende de lo que esté investigando, respondió Colton. Harbor Youth Outreach, Aldrich Forrester, fraude en la facturación del Departamento de Servicios para Familias y Niños. Los ojos de Duvall recorrieron la sala, y basándome en el número de vehículos fuera, supongo que ya ha hecho la mitad de mi trabajo por mí. ¿Cuánto tiempo lleva su oficina sabiendo lo de Forrester?, preguntó Colton. La expresión de Duvall se tensó. 4 meses hemos estado construyendo un caso con cuidado, según las reglas. 4 meses, repitió Colton, y mientras lo construían según las reglas, una niña de 7 años estaba siendo atacada en un muelle porque su madre procesa el papeleo de la auditoría que desencadenó su investigación. Duvall no tuvo respuesta. El silencio confirmó lo suficiente. Nosotros la sacamos en 3 horas, dijo Colton. Ustedes tuvieron 4 meses. La mandíbula de Duvall se apretó, pero no discutió. No podía. ¿Qué tiene?, preguntó. Ferris deslizó el portátil sobre la mesa. El mapa financiero completo. $460,000 en malversación, colocaciones fantasma, facturaciones fraudulentas, transferencias personales, activos comprados con dinero robado. Duvall estudió la pantalla. Su expresión cambió. Esto llena lagunas que no hemos podido cerrar, dijo en voz baja. Teníamos las anomalías en la facturación. No teníamos las transferencias personales ni el rastro de los activos. Pike deslizó el sobre de Dorrit sobre la mesa. La queja original de Tatum Vickers del 21. 14 páginas, manuscrita, enterrada por un director regional llamado Hadley Marsh. La supervisora de admisión que la recibió guardó una copia personal y está dispuesta a testificar que Marsh le ordenó que la hiciera desaparecer. Duvall abrió el sobre, leyó la primera página y dejó su bolígrafo. Si esto se autentifica, dijo lentamente,
cambia el alcance de los cargos significativamente. Colton se inclinó hacia adelante. Tengo una condición para la cooperación total. Duvall esperó. A Blefalen se le asigna un defensor de víctimas antes de la primera entrevista. Nadie habla con ella sin que su madre esté presente. Hadley Marsh es arrestado esta semana, no después de otro mes de papeleo. Hizo una pausa. Luego vino la parte que nadie dijo en voz alta, pero que ambos entendieron. Estas pruebas, a cambio de que el FBI no ampliara este caso a las operaciones de envío de Colton. No se firmó ningún acuerdo secreto. No se pronunciaron palabras. Solo una mirada entre dos personas que entendían las reglas del juego. Y Duvall asintió levemente porque sabía que lo que acababa de recibir en una noche valía más que 4 meses de su investigación. Y el precio de conseguirlo era no mirar demasiado de cerca al hombre que se lo había entregado. Duvall se levantó, cogiendo el sobre y la memoria USB que Ferris había cargado con todos los datos financieros. Se dirigió hacia la puerta. «Agente Duvall», la llamó Colton. Ella se volvió. «Haga lo correcto por estos niños», dijo, su voz nivelada, plana como la superficie de la mesa de roble donde se habían tomado decisiones durante 9 años. No es una petición. El viernes por la mañana, 21 horas después de que Aldrich Forrester fuera metido en la parte trasera de un coche patrulla en el muelle, Nash Carrion se sentó en la sala de espera del Hospital Regional Meadows. Llevaba una bolsa de Skittles que había comprado en una gasolinera de camino y el botiquín que nunca necesitó abrir. Había llevado a Meadow y Blythe allí a las 6:30 de esa mañana en su camioneta, porque el Honda Civic de Meadow tenía la luz de revisión del motor encendida desde hacía 3 meses y ella no tenía $400 para arreglarlo. Y porque Nash Carrion, de 63 años, había pasado suficiente tiempo de su vida sentado y esperando como para saber que a veces lo más importante que puedes hacer es presentarte y quedarte. El examen duró 47 minutos. La doctora Sarah Kowalski, con 16 años en pediatría en Vidalia, era una mujer que había aprendido a reconocer la forma en que un niño sostiene su cuerpo cuando le ha pasado algo que aún no tiene las palabras para explicar. Cuando la puerta de la sala de examen se abrió, la doctora Kowalski salió primero. Miró a Nash, le dio un solo asentimiento y luego fue al puesto de enfermeras para archivar su informe. Meadow salió detrás de ella, sosteniendo la mano de Blake. La muñeca derecha de la niña estaba envuelta en un suave vendaje de compresión. No era una escayola, solo una envoltura sobre los 4 hematomas en forma de media luna, donde los dedos de Aldrich habían presionado lo suficiente como para dañar el tejido blando. «Nada roto», dijo Meadow en voz baja, con la voz de alguien que intenta no desmoronarse de nuevo. «Daño en los tejidos blandos. Necesitará el vendaje durante una semana y luego algo de terapia para la fuerza de agarre». Nash se arrodilló lentamente. Sus rodillas ya no se doblaban tan fácilmente como antes, pero se agachó lo suficiente para mirar a Blair a los ojos y le tendió la bolsa de Skittles. «La doctora dice que fuiste muy valiente ahí dentro», dijo con delicadeza. «Pensé que quizá querrías esto». Bell cogió la bolsa con la mano izquierda, la que no tenía el vendaje. La abrió con cuidado, miró dentro y sacó un Skittle verde. Lo levantó bajo las luces fluorescentes del pasillo del hospital, girándolo ligeramente entre el pulgar y el índice. «Como mi chaqueta», dijo, «el día que pasó». Nash tragó saliva. «Lo sé, cariño. Mi mamá me la subió esa mañana. Siempre comprueba la cremallera 2 veces». Blair miró el caramelo un segundo más y luego lo puso en la palma de Nash. «Quédatelo tú», dijo. «¿Para que te acuerdes?» Nash cerró los dedos alrededor del pequeño caramelo. «No lo olvidaré». Y no lo hizo. Ese Skittle verde se quedó en el bolsillo de la chaqueta del traje de Nash Carrion desde ese día, y se quedaría allí hasta que la chaqueta desapareciera o Nash lo hiciera, lo que ocurriera primero. Para cuando llegaron al aparcamiento 10 minutos después, el informe de la doctora Kowalski ya había sido introducido en el sistema. Hematomas consistentes con fuerza de contención, esguince leve de ligamentos, trauma psicológico que requiere seguimiento.
El informe incluía fotografías, con fecha y hora, el tipo de prueba que convierte un caso de él dijo, ella dijo, en un historial médico que no se puede rebatir. Nash las llevó a casa. Esa tarde, cuando Meadow revisó su teléfono, después de acostar a Blake para una siesta, vio una alerta del banco. Saldo de la cuenta, $9,340. Miró de nuevo y luego una tercera vez. Un depósito de $8,000. Nota, apoyo familiar de emergencia. Llamó al banco. El banco confirmó que el depósito era legítimo, sin condiciones. Meadow se sentó en el suelo de la cocina y lloró durante 20 minutos. El sábado por la mañana, el Honda Civic fue remolcado a un taller en Victory Drive. La luz de revisión del motor se apagó por primera vez en 3 meses. La factura de $420 ya había sido pagada antes de que Meadow pudiera siquiera preguntar cuánto era. Ese mismo sábado por la mañana, Vernon Pace, el casero de Meadow, de 68 años, el hombre que había comprado el edificio en 1987 y solo había desahuciado a 3 inquilinos en 37 años, llamó a la puerta del apartamento. Señorita Phelan, dijo cuando Meadow abrió, oí lo que le pasó a su niña. Siento mucho que ese hombre se acercara tanto. Meadow asintió, sin fiarse de su voz. He estado pensando, continuó Vernon, su voz lenta y mesurada. La voz de un hombre que había pasado la noche pensando antes de decidir. Este edificio necesita un administrador de la propiedad, alguien que se encargue de las solicitudes de mantenimiento, coordine las reparaciones, vigile las cosas, 20 horas a la semana, 840 al mes. ¿Le interesa? Meadow lo miró fijamente. Señor Pace, no tengo experiencia en administración de propiedades. Usted trabaja en contabilidad, sabe cómo seguir los números y tratar con la gente. Eso es el 90% del trabajo. Hizo una pausa. Y el puesto viene con una reducción del 50% en el alquiler. Su unidad le costaría 340 al mes en lugar de 680. Las piernas de Meadow casi cedieron. ¿Por qué me ofrece esto? Vernon la miró durante un largo momento. Porque un hombre me llamó ayer por la mañana y me preguntó si estaría dispuesto a ayudar a una madre soltera que acababa de pasar por un infierno. Y porque mi propia hija estuvo en cuidado de crianza una vez, cuando yo era joven y estúpido y no podía enderezar mi vida. Alguien la ayudó cuando yo no pude. Supongo que es mi turno de devolver el favor. Le tendió la mano. Empieza el lunes si quiere. Meadow le estrechó la mano. Luego cerró la puerta, se apoyó en ella y se deslizó hasta el suelo de la cocina por segunda vez en 2 días. Blake vino y se sentó a su lado, colocando su pequeña mano en el hombro de Meadow. «Estamos bien ahora, ¿verdad, mamá?» Meadow asintió, incapaz de hablar. Al mediodía, Blythe se sentó en la pequeña mesa de la cocina del apartamento y se comió una naranja. No una de la máquina expendedora de la sala de descanso donde trabajaba Meadow, sino de una bolsa de naranjas que Meadow había comprado en Piggly Wiggly esa mañana con dinero que no tenía 2 días antes. El zumo de naranja corría por la barbilla de la niña, y Meadow no le dijo que tuviera cuidado con su camisa, porque el cuidado podía venir después. En ese momento, Blake estaba comiendo sin mirar la puerta, sin comprobar el reloj, sin la rigidez en los hombros que había vivido en su cuerpo durante 11 semanas. El apartamento olía a naranjas y a café de la mañana. Fuera, un cortacésped estaba en marcha. Los perros ladraban, sonidos ordinarios. Blythe terminó la naranja, se limpió las manos en su chaqueta verde, la misma chaqueta que había sido lavada 3 veces desde el martes, cada diente de la cremallera todavía intacto. «Mamá», dijo suavemente, «¿puedo seguir vistiendo de verde?» La voz de Meadow se quebró. «Cariño, puedes vestir de verde todos los días del resto de tu vida si quieres». Llegaron el domingo por la tarde. No 47 hombres, solo 5, los que se habían sentado alrededor de la mesa de roble en el club y habían rastreado el dinero. Los que encontraron la caja impermeable enterrada bajo el círculo de fuego. Y construyeron el caso que enviaría a Aldrich Forrester a una prisión federal durante los próximos 14 años. Pike Hendricks llegó primero.
Llevaba una carpeta delgada, de aspecto oficial, sellada por la oficina del sheriff del condado de Chatham. Orden de alejamiento, dijo, entregándosela a Meadow. Presentada el viernes. Aprobada ayer. Forrester no puede acercarse a menos de 500 pies de usted o de Blake. No puede contactarlas por teléfono, correo electrónico, carta o a través de un tercero. Si la viola, vuelve directamente a la cárcel. Meadow cogió la carpeta con ambas manos temblorosas. Gracias. Pike miró a Blake, que estaba sentada en el viejo sofá con las piernas encogidas. Su brazo izquierdo alrededor de una almohada, su muñeca derecha todavía envuelta en el vendaje de compresión. «Lo hiciste bien, niña», dijo, su voz áspera pero firme. «Muy bien. Recordaste lo que te enseñaron. Hiciste la señal y no te rendiste. Es lo más valiente que he visto en 24 años». Sullivan Ware fue el siguiente. Se arrodilló. No del todo porque la pequeña sala de estar no tenía suficiente espacio. Solo lo suficiente para mirar a Blake a los ojos. Y sacó una tarjeta de su cartera. «Mi número de teléfono», dijo. «Si alguna vez necesitas hablar con alguien que lo entienda, alguien que sepa lo que es cuando los adultos no escuchan a la primera, llámame. De día o de noche. Lo digo en serio». Blake cogió la tarjeta y la miró. «Eres consejero». «Lo era», dijo Sullivan. «Ahora solo intento ser alguien que aparece cuando importa». Ferris Crane trajo su portátil. No le mostró a Blake los detalles. No le mostró los números ni los nombres en los archivos. Solo la idea. Cómo el dinero deja un rastro. Cómo cada transacción cuenta una historia. Cómo incluso las personas que creen que lo han borrado todo siguen dejando pruebas. «Eres buena recordando cosas», dijo Ferris. «Esa llamada que oíste, la recordaste palabra por palabra. Eso no es normal para nadie, y menos para una niña de 7 años. Es una habilidad. No la pierdas». Blythe asintió seriamente. «No lo haré». Judson Belize se quedó en la puerta. No entró, no dijo mucho. 65 años, antiguo médico. El hombre cuyo hijo Wesley había desaparecido en el sistema de cuidado de crianza 26 años antes y nunca regresó. Judson se quedó allí, en la puerta del pequeño apartamento en el sur de Savannah, y miró a la niña de 7 años en el viejo sofá, abrazando una almohada con una muñeca vendada. Y lo que vio no fue a Blake Phelan, sino a todos los niños que no había salvado, todas las señales que no había visto, todos los años que había buscado el rostro de Wesley en los rostros de otros niños y nunca lo había encontrado. «Estás a salvo ahora», dijo Judson. «Solo eso, sin explicación, sin promesa, nada más. 2 palabras más pesadas que cualquier discurso que cualquiera en la sala pudiera haber dado». Luego asintió una vez y se alejó de la puerta. Y eso fue todo lo que Judson Blee necesitó decir, porque a veces 2 palabras son suficientes cuando vienen de un hombre que lo perdió todo y aún así eligió aparecer. Colton fue el último. Se quedó en la puerta que Judson acababa de dejar. La luz de la tarde a su espalda, traje oscuro, un sobre en la mano que contenía copias de los documentos que Ferris había preparado para el FBI. Le entregó el sobre a Meadow. «Esto va al FBI mañana», dijo. «Pero quería que lo vieras primero. Quería que supieras que lo que Bleley oyó, esa llamada de hace 11 semanas, eso fue lo que destapó todo esto». Hizo una pausa. «Tatum Vickers está vivo. Lo encontramos el jueves por la noche. Ahora tiene 22 años. Vive en Mon. Ha aceptado testificar». La mano de Meadow se elevó a su boca. «Dijo que le diera las gracias a Blake», continuó Colton. «Dijo que si ella no hubiera recordado su nombre, si no hubiera sido lo suficientemente valiente como para repetir lo que había oído, todavía estaría cargando solo con lo que le pasó». Colton miró a Blythe. «Ayudaste a más gente que solo a ti misma, cariño. ¿Lo sabes?» Blythe asintió. Tenía los ojos húmedos. Colton se arrodilló lentamente, con cuidado, de la misma manera que se había arrodillado en el hormigón mojado del muelle 2 días antes. Pero esta vez no frente a una niña asustada, sino frente a una niña que empezaba a entender que lo que había hecho importaba más de lo que sabía. Se remangó la manga izquierda de su chaqueta. El nombre Eli, tatuado en negro,
Captó la luz del sol de la tarde que entraba por la pequeña ventana del apartamento. Te dije que aparecería, dijo suavemente. Eso sigue siendo verdad, pero tú hiciste la parte difícil, hiciste la señal. Confiaste en alguien que parecía la última persona en la que un niño debería confiar. Eso requiere más valor que cualquier cosa que yo hiciera en ese muelle. Blee miró el nombre en su muñeca. Lo había visto una vez antes en el muelle, en la niebla, y no había preguntado. Ahora, a la luz de la tarde de un apartamento seguro con su madre sentada a su lado, lo hizo. ¿Quién era Eli? La voz de Colton se suavizó de la manera en que solo ese nombre podía hacerla suavizar. Mi hijo, dijo. Tenía 4 años. Estaba en el lugar equivocado porque me hice los enemigos equivocados. Alguien prendió fuego a un almacén donde se alojaba con su abuela mientras yo estaba en el extranjero. Para cuando llegué ya era demasiado tarde. Silencio. El sonido de un cortacésped fuera. Un perro ladrando a lo lejos. Durante 9 años, continuó Colton, lo he estado buscando. No a Ellie específicamente, sino al niño cuya señal nadie ve. Aquel cuya voz nadie amplifica. El que está solo y se está quedando sin tiempo y necesita que alguien aparezca cuando el sistema mira para otro lado. Miró a los ojos de Blair. El martes por la mañana, te encontré a ti. Y eso significa algo que aún no sé cómo expresar con palabras. Blair extendió su mano izquierda, la mano sin vendar, la mano que había hecho la señal, que se había presionado contra su pecho, que había sostenido el skittle verde, y tocó el nombre Ellie en la muñeca de Colton. Sus dedos rozaron a la tinta ligeramente, como si temiera hacerle daño. Siento lo de Eli, susurró. Luego levantó la vista y en sus ojos había algo más viejo que 7 años, algo nacido en el muelle de Savannah en los 90 segundos que pensó que eran los últimos de su vida. Si alguna vez necesitas que alguien recuerde algo importante, dijo Blythe, su voz pequeña pero clara, puedes llamarme. Soy buena recordando. Y Colton Voss, el hombre cuyo nombre hacía que los fiscales perdieran el apetito. El hombre que controlaba todas las rutas de envío en el lado oeste de Savannah. El hombre que había dejado escapar a una traidora y había dejado que su imperio se tambaleara por una niña en un muelle. El hombre que había llevado el nombre de su hijo muerto en la muñeca durante 9 años como una herida que nunca sanaba. Sonrió la primera sonrisa real que Meadow Phelan había visto en su rostro. No grande, no amplia, solo la comisura de su boca levantándose y sus ojos suavizándose durante medio segundo. Y ese medio segundo fue suficiente para que Meadow entendiera que el hombre arrodillado frente a su hija no era el monstruo del que Savannah susurraba. Era un padre que había perdido a un hijo y había pasado 9 años buscando al siguiente niño que pudiera salvar. Lo recordaré, dijo Colton. Colton se levantó del suelo del apartamento, se bajó la manga del traje sobre el nombre de Eli, le dio a Meadow un solo asentimiento y se giró hacia la puerta. Su primer paso, luego el segundo, y entonces la voz de Meadow cortó la pequeña sala de estar detrás de él. «Señor Voss». Colton se detuvo. No se giró por completo, solo inclinó la cabeza ligeramente, lo justo para que Meadow supiera que estaba escuchando. «Gracias», dijo Meadow, y su voz ya no temblaba. Por primera vez desde el martes por la mañana, cuando se había arrodillado en el hormigón mojado del muelle, su voz era firme ahora, clara. La voz de alguien que había llorado todas las lágrimas y no le quedaba nada más que la verdad. Gracias por elegirla a ella por encima de lo que fuera que estuviera haciendo allí. No sé lo que le costó, pero sé que le costó algo. Colton se volvió y por primera vez miró de verdad a Meadow Phelan. No a través del cristal en el muelle mientras ella abrazaba a su hija en el hormigón mojado. No desde la distancia mientras ella se sentaba en una sala de reuniones con el defensor de víctimas, sino directamente, a 3 pasos de distancia, bajo la luz del sol del domingo por la tarde, que caía por la pequeña ventana del apartamento de 2 dormitorios en el sur de Savannah. Era delgada, no del tipo de delgadez que viene de hacer dieta, sino del tipo que viene de saltarse comidas para que tu hijo tenga suficiente. Ojeras oscuras bajo los ojos.
Del tipo que viene de dormir 5 horas por noche durante tantos años que se convierten en líneas permanentes en la piel. El pelo recogido a toda prisa, con una goma elástica sacada de un manojo de verduras de la cocina. Sus manos temblaban ligeramente, aunque intentaba ocultarlo cruzando los brazos sobre el pecho. Pero se mantenía erguida, la espalda recta, los hombros nivelados, la barbilla levantada. 27 años, $1,340 en su cuenta antes de que aparecieran los 8,000. 2 trabajos, sin familia, sin parientes cerca, criando a una hija sola en una ciudad donde no tenía a nadie excepto a la niña de 7 años sentada en el sofá detrás de ella. Y aunque todo eso había intentado doblegarla, ella seguía de pie. Colton reconoció eso. Lo reconoció porque sabía cómo era, porque había vivido con ello durante 9 años. La forma en que te mantienes en pie, no porque seas fuerte, sino porque no te está permitido caer, porque alguien depende de que sigas ahí cada mañana cuando abren los ojos. No elegí, dijo Colton. Su voz era tranquila, no el tipo de tranquilidad peligrosa que había usado en el muelle con Aldrich, sino un tipo diferente, el que no había usado con nadie en mucho tiempo. Nunca hubo una elección. Mero lo miró a los ojos y lo vio. Lo que los 47 hombres de traje negro nunca vieron. Lo que Pike y Judson y Ferris probablemente habían visto pero nunca mencionaron. Lo que Blake había sentido en el muelle cuando decidió confiar en el hombre con el nombre de su hijo muerto en la muñeca. Algo roto. Roto hace mucho tiempo, 9 años. Roto la noche en que el almacén se quemó y el niño de 4 años nunca salió. Y desde entonces, Colton Voss había estado manteniendo esas piezas rotas en su lugar por pura voluntad, por imperio, por poder, por aparecer cada vez que un niño necesitaba ser salvado. Porque si dejaba de sostenerlas, todo se desmoronaría y no sabía cómo volver a juntarlo. Maddow vio todo eso en medio segundo y entendió, de la manera en que solo una persona que ha llevado su propia fractura puede entender la fractura en otra persona, que el hombre que estaba ante ella no era el monstruo del que Savannah susurraba, y tampoco el héroe que su hija había visto en el muelle. Era un padre tratando de seguir viviendo sin saber cómo seguir viviendo. Y cada niño que salvaba era una forma de decirle a Eli que lo sentía. Colton no dijo nada más. Asintió una vez, se giró y salió por la puerta. Zapatos pesados en las viejas escaleras de madera. Blair bajó del sofá, corrió a la pequeña ventana junto a la cocina y se puso de puntillas para ver fuera. Vio a Colton cruzar el aparcamiento, lo vio detenerse junto a la camioneta negra, vio otras 4 camionetas arrancar al mismo tiempo. Levantó su mano izquierda, la mano que había hecho la señal, que se había presionado contra su pecho, que había tocado el nombre de Ely, y la colocó plana contra el cristal de la ventana. 5 pequeños dedos extendidos sobre el cristal, empañado por su aliento. Colton miró hacia atrás una vez, miró hacia la ventana del segundo piso, vio la pequeña mano contra el cristal. Asintió. Luego subió al vehículo, y la fila de camionetas salió del aparcamiento una por una. Los motores retumbaban, girando hacia la carretera comarcal y desapareciendo en una distancia que olía a aceite de motor en septiembre. Y a algo que Maddow, de pie en la puerta de la sala de estar, no sabía cómo nombrar. Pero se sentía como seguridad, y se sentía como un comienzo. 6 meses después, un miércoles por la mañana a principios de marzo, Blair Phelan se subió al escenario del auditorio de la escuela primaria del condado de Chatham y miró a 300 rostros que la miraban. 8 años, una chaqueta verde, una nueva de corte un poco diferente, pero del mismo tono de verde que había usado todos los martes desde aquel día en el muelle, porque su madre le había dicho que podía vestir de verde todos los días del resto de su vida si quería, y ella quería. Zapatillas de lona blancas, la estrella roja en la puntera izquierda, redibujada con un rotulador nuevo porque la redibujaba cada pocos meses cuando la tinta empezaba a desvanecerse. El director Hernández le había preguntado 3 semanas antes si estaría dispuesta a hablar a la escuela sobre seguridad personal. Blythe había dicho que sí antes de que Maddow pudiera decir que no. «Buenos días», dijo Blythe al micrófono. Su voz era pequeña pero clara.
el tipo de claridad que había aprendido en el muelle de Savannah, cuando descubrió que si hablas con suficiente claridad, solo hace falta que una persona escuche. Mi nombre es Blythe y estoy en tercer grado. Hace 6 meses me pasó algo aterrador. El auditorio se quedó en completo silencio. 300 niños dejaron de moverse, de susurrar, de hacer todas las cosas que 300 niños suelen hacer en una asamblea escolar. Porque había algo en la voz de la niña de 8 años en ese escenario que incluso los niños podían reconocer como real. Un hombre que era voluntario en mi programa extraescolar intentó llevarme. Me dijo que mi mamá lo había enviado a recogerme. No era verdad. Durante las 11 semanas anteriores me había estado observando, aprendiendo cosas sobre mí y mi familia. Me sentía incómoda a su alrededor, pero no dije nada porque pensé que quizá solo eran tonterías mías. Bell hizo una pausa y miró a una niña de jardín de infancia en la segunda fila que abrazaba una mochila de unicornio. Pero no eran tonterías. Mis sentimientos intentaban decirme que algo andaba mal. Y el día que intentó llevarme, tuve mucho miedo. No podía gritar porque dijo que si hacía ruido, le haría daño a mi mamá. No podía correr porque era más fuerte que yo. Levantó su mano derecha, la muñeca ya curada, sin más vendaje de compresión. Solo 4 pequeñas cicatrices tenues que la doctora Kowalski había dicho que se desvanecerían en un año, aunque Bless sabía que nunca desaparecerían por completo. Pero recordé algo que aprendí en una presentación de un oficial de policía el año pasado. Esto se llama la señal de auxilio. La demostró lentamente, el pulgar doblado hacia la palma, los otros 4 dedos cerrándose sobre él, sosteniendo el pulgar dentro. La mantienes durante 3 segundos donde alguien pueda verla. Luego bajas la mano. Es una forma silenciosa de decirle a alguien, estoy en peligro, por favor, ayúdame. En todo el auditorio, 300 pequeñas manos comenzaron a copiarla. Pulgares doblados, 4 dedos envueltos, sosteniendo durante 3 segundos. Pero aquí está la parte importante, dijo Ble, y su voz era más fuerte ahora, más fuerte que cuando había empezado, más fuerte incluso que 6 meses antes, cuando había susurrado, mi mamá no lo envió en el muelle, en la niebla. Solo funciona si alguien está mirando. Hice la señal 3 veces esa mañana. 14 personas pasaron a mi lado. No eran malas personas. Simplemente no sabían lo que significa. Recorrió el auditorio con la mirada. Por eso estoy aquí, para enseñarles la señal y para pedirles que se la enseñen a alguien más, a sus padres, a sus abuelos, a sus profesores, porque algún día podrían ser ustedes los que necesiten ayuda. O podrían ser ustedes los que puedan darla. Y en la parte trasera del auditorio, en las sombras cerca de la salida, de pie medio escondido detrás del marco de la puerta, estaba Colton Voss. Traje oscuro en lugar de una chaqueta de cuero, por respeto al entorno escolar. Brazos cruzados sobre el pecho, rostro ilegible, pero sus ojos estaban completamente fijos en la niña del escenario. Con una intensidad que cualquiera que lo viera reconocería como protección, no como amenaza. Sus miradas se encontraron por encima de 300 cabezas. Wilson sonrió. Pequeña, rápida, el tipo de sonrisa cuyo significado solo 2 personas en ese auditorio entendían. Colton asintió casi imperceptiblemente, tan leve que si parpadeabas, te lo perdías. Pero Blythe no parpadeó, y en la primera fila, Miro Phelan estaba sentada con ambas manos en su regazo. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, sin esconderlas, sin secarlas, porque su hija estaba de pie en ese escenario frente a 300 personas enseñando lo que le había salvado la vida 6 meses antes, y Mado ya no necesitaba esconder nada. Presten atención a la gente que los rodea, dijo Blythe, su voz resonando en el silencioso auditorio. Dense cuenta cuando algo se sienta mal. No pasen de largo porque no es su problema. Porque algún día podrían ser la única persona que puede ayudar a alguien que realmente lo necesita. 3 años y 4 meses después de la mañana en que Colton Voss salió de las sombras en el muelle. Blake Phelan, de 10 años y en 6º grado, todavía vistiendo de verde todos los martes, entró en el centro comunitario del puerto de Savannah.
por primera vez desde el día en que la habían alejado de sus escalones delanteros. Vino como voluntaria. La nueva directora, nombrada después de que la antigua administración fuera investigada y completamente reestructurada, se había puesto en contacto con Meadow 2 semanas antes. Estaban lanzando un programa de mentoría entre pares para niños más pequeños. ¿Y quería Blair unirse? Blair había dicho que sí. Ahora estaba sentada en la habitación donde una vez había esperado a su madre desde las 3 hasta las 6:30 cada martes y jueves. La habitación donde Aldrich Forrester había estudiado su horario y calculado su acercamiento. Pero la habitación era diferente ahora. Pintura fresca, mesas y sillas nuevas, caras nuevas. Y sentado frente a ella, pequeño, silencioso, abrazando una vieja mochila con las correas gastadas, estaba Sulk, de 7 años, a quien todos llamaban Freddy. La madre de Freddy tenía 2 trabajos. El programa extraescolar era el único lugar seguro que tenía desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Freddy no dijo ni una sola palabra durante los primeros 10 minutos. Belle reconoció esa mirada. La había llevado durante 11 semanas. Esa mezcla de miedo, esperanza y agotamiento. El rostro de alguien que había sido decepcionado suficientes veces como para dejar de esperar nada, pero que no se había rendido del todo. «Hola», dijo Blythe con delicadeza. «Soy Blythe. Estoy aquí los martes. Puedes hablar conmigo de cualquier cosa o podemos simplemente sentarnos aquí. Lo que necesites». Freddy la miró. «¿Conoces la señal de auxilio?» La respiración de Blythe se detuvo por un instante. «Sí», dijo suavemente. «La conozco. ¿Y tú?» Freddy asintió. «Mi profesora nos la enseñó el mes pasado. Dijo que una niña de esta escuela la usó una vez y la salvó». «Yo no la inventé», dijo Blake, «pero la usé una vez. Funcionó». Los ojos de Freddy se abrieron de par en par. «¿De verdad?» Blake sacó su teléfono y buscó la foto que había guardado 3 años antes. Los escalones del muelle, la chaqueta verde, el momento después de que Colton se arrodillara frente a ella y dijera, «Te veo». «¿Ves esto?», dijo Blake. «Esta soy yo el día que alguien intentó llevarme». Pasó a la siguiente foto, la que Meadow había tomado 2 semanas después. Blake y Colton de pie fuera del club después de la recaudación de fondos para el programa de seguridad comunitaria. Y este soy yo con la persona que vio mi señal. Freddy miró la foto, miró al hombre alto del traje negro, la cara seria, los ojos agudos. El tipo de persona que cualquier niño que lo viera en la calle cogería la mano de su madre y se iría por otro lado. «Da miedo», susurró Freddy. «Lo daba», asintió Blake. Pero era la persona que necesitaba en ese momento. Porque la persona que parece más aterradora en una habitación a veces puede ser exactamente quien necesitas. Guardó su teléfono. Si alguna vez necesitas ayuda, Freddy, haz esa señal. Y si alguien alguna vez te hace sentir incómodo, incluso si es amable, incluso si todos dicen que es seguro, confía en tus sentimientos, ¿vale? Freddy asintió lentamente. Luego abrió su mochila, sacó un trozo de papel, dibujó algo en él con un crayón rojo con cuidado, con seriedad. Luego se lo entregó a Blythe. Una estrella roja, de 5 puntas, líneas desiguales, pero llena de cuidado, con una pequeña firma en la esquina inferior derecha. Freddy, 7 años. «Eso está en tu zapatilla», dijo Freddy. «Lo vi cuando te sentaste». Blythe miró el dibujo, miró las cuidadosas puntas de la estrella, miró el pequeño nombre en la esquina. «¿Puedo quedármelo?», preguntó. «Sí». Belé dobló el papel con cuidado y lo metió en el bolsillo de su chaqueta, justo al lado de la foto escolar de 2º grado que su madre había plastificado en la biblioteca pública 3 años antes. «Gracias», dijo Blythe. «Lo guardaré a buen recaudo». Freddy sonrió, pequeña, incierta, pero real, y Blake Phelan, que una vez había sido la aterrorizada niña de 7 años en el muelle, que había hecho la señal 3 veces antes de que una persona finalmente la viera, que había aprendido que ser salvado no siempre parece un rescate, y a veces solo parece una persona que se niega a apartar la mirada, entendió algo profundo. No era solo la niña que había sido ayudada, era alguien que podía ayudar a otra persona.
Al mismo tiempo, en un porche en los suburbios de Savannah, Colton Voss estaba sentado con una taza de café frío y una luz solar de abril más cálida de lo habitual. Abrió su teléfono y se desplazó a la carpeta llamada Eli. Dentro había 9 años de recuerdos, registros, fotografías. Y uno por uno, durante los últimos 3 años, habían aparecido nuevas entradas. Un mensaje de Meadow. Está mejor. Una foto de la presentación escolar. Blythe en el escenario enseñándole a 300 niños. Un recorte de periódico del Savannah Morning News. La presentación de una niña local inspira un programa de seguridad en todo el condado. Un mensaje de Blake en su 10º cumpleaños. Gracias por verme. Ahora estoy enseñando a otros niños. El teléfono vibró. Un nuevo mensaje. Número desconocido. Señor Voss, soy Tatum Vickers. Testifiqué ayer. Lo declararon culpable de todos los cargos. 17 cargos, 14 años, sin libertad condicional. Gracias por creerme cuando importaba y dale las gracias a Blake de mi parte. Dile que ayudó a más gente de la que sabe. Colton miró ese mensaje durante mucho tiempo. Aldrich Eugene Forrester, 49 años, coordinador de cuidado infantil con licencia, 9 años robando a niños que no tenían nada, condenado por 17 cargos, 14 años en una prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional. Justicia. Pero más que eso, vindicación para Tatum, para Blake, para cada niño al que alguna vez se le dijo que sus sentimientos estaban equivocados, que su queja no era creíble, que su miedo era solo imaginación. Colton guardó el mensaje y lo añadió a la carpeta de Eli. Luego dejó el teléfono y se quedó allí, bajo el sol de abril, con su café frío. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no olía a cenizas. ¿A dónde vas? La voz de Meadow vino desde dentro de la casa. Suave, ordinaria. La voz de alguien que pregunta no por preocupación, sino porque es el tipo de cosa que le preguntas a la persona que se sienta a tu mesa a cenar todas las noches. Meadow estaba sentada en la mesa de la cocina detrás de él, con las piernas recogidas en la silla, el pelo suelto, un libro abierto en su regazo, su propia taza de café humeando suavemente. Paz. Paz de la manera en que ambos habían luchado mucho tiempo para ganársela. De señor Voss a Colton, de la distancia a las cenas, de las cenas a él arreglando el grifo que goteaba en su apartamento a las 11 de la noche, porque Pike dijo que ella había mencionado que goteaba. Del grifo a Ballet dibujando una estrella roja en la puntera del zapato de Colton y él no limpiándola y yendo a reuniones con socios llevando los zapatos con la estrella todavía allí. A ningún sitio en particular, dijo Colton. Solo voy a salir. Vuelve para cenar. Colton se detuvo, se volvió, la miró. La mujer que había conocido por primera vez 3 años antes en el muelle a las 6 de la mañana. Ojos llenos de pánico, manos temblorosas, arrodillada en el hormigón mojado y abrazando a su hija. La mujer que ahora se sentaba en su cocina, con las piernas recogidas en la silla, tranquila, preguntando si volvería para cenar como si fuera la pregunta más ordinaria del mundo. Sí, dijo, volveré. Y por primera vez en 9 años, esas palabras no eran una promesa vacía. Esta historia no es sobre la mafia. No es sobre el muelle o la sentencia de 14 años de un coordinador de cuidado infantil. Esta historia es sobre el momento en que eliges ver lo que a todos los demás se les paga por ignorar. Porque esta es la verdad que Blake Phelan aprendió un martes por la mañana cuando 14 personas pasaron a su lado en el muelle de Savannah. Invisible no significa ausente. Ella seguía allí. Su señal seguía allí. Su miedo seguía allí. Era solo que nadie eligió mirar hasta que una persona lo hizo. Y ser visto, verdadera y completamente visto, por alguien que se niega al apartar la mirada. Esa es la diferencia entre el niño que vuelve a casa y el niño que desaparece. Si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez has sido la persona por la que la gente pasaba de largo, si alguna vez te has preguntado si alguien se daría cuenta si desaparecieras, esta historia es para ti. Tú importas, tu señal importa y alguien está mirando. Pero aquí está la verdad más dura, la verdad más pesada. Si alguna vez has sido la persona que siguió caminando
porque no era asunto tuyo, porque tenías prisa, porque te convenciste de que alguien más se encargaría. Eso no es crueldad, eso es humano. Todos lo hacemos, pero tiene un coste. Y ese coste lo llevó una niña de 7 años con una chaqueta verde durante 90 segundos hasta que la persona adecuada salió de las sombras. Aprende la señal de auxilio. Enséñasela a tus hijos, a tus nietos, a las personas que amas. Es muy simple. Dobla tu pulgar hacia la palma. Cierra los otros 4 dedos sobre él y manténlo así durante 3 segundos. Silenciosa, desesperada, pero llena de poder. Y sé la persona que está mirando. Presta atención. Date cuenta cuando algo no está bien. Haz las preguntas que te incomodan. Preocúpate lo suficiente como para intervenir incluso cuando te tiemble la voz. No necesitas 47 camionetas negras para cambiar una historia. Solo necesitas dejar de caminar. Si esta historia te ha conmovido, si sentiste algo en tu pecho cuando oíste hablar de la niña que hizo la señal 3 veces antes de que una persona la viera, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte este video con alguien que necesite oír que los héroes no siempre parecen héroes y que a veces la persona que parece más aterradora en la habitación es exactamente la persona que un niño necesita. Queremos saber de ti. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Qué removió en tu vida real? ¿Quién fue la persona que te vio cuando nadie más lo hizo? ¿O desearías que alguien hubiera hecho algo diferente? Deja un comentario abajo y comparte con nosotros lo que sientes desde lo más profundo de tu corazón. Leemos cada línea y atesoramos cada historia que nos envías. Ahora imagínalo una última vez. Una niña con una chaqueta verde, de 7 años, de pie en un muelle cubierto de niebla a las 5:47 de la mañana junto a un hombre que no es su padre. 14 personas pasan de largo y un jefe criminal de pie en las sombras entre 2 contenedores oxidados se detiene y entiende lo que sus dedos están diciendo. En ese momento, cuando su mano se levanta y su pulgar se dobla y la esperanza flota en el aire brumoso de la mañana, todo cambia. No porque el sistema finalmente funcionara, sino porque una persona eligió ver. Les deseamos a todos los que ven este video muy buena salud, una vida alegre y paz cada día. Gracias por estar aquí con nosotros. Adiós y nos vemos en el próximo video.